Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida. Yo soy Miriel, parte del equipo de interpretación del programa público del Biomuseo. Bienvenidos a nuestras charlas de experto visitante. Este mes de octubre estamos celebrando nuestro mes de aniversario y en nuestras charlas de experto visitante vamos a hablar de bichos. Entonces, este fin de semana tenemos la presencia de Victoria Flores de Smithsonian y nos va a hablar de murciélagos. Entonces, sin más, le doy el micrófono a Victoria y los dejo con su charla. Hola, ¿me escuchan? Yo voy a dar una charla medio básica, pero en cualquier momento si tienen alguna pregunta, por favor me interrumpen y me dejan saber. Como Miriel mencionó, yo estoy aquí trabajando con el Smithsonian, trabajo en Gamboa y realmente lo que me trajo a Panamá fueron sus murciélagos, que quizás no saben, pero Panamá es reconocido por su increíble diversidad de murciélagos y viene mucha gente aquí a estudiar todos los murciélagos. Así que yo les quiero hablar un poco básico nuevamente, pero bueno. Hay mucha biodiversidad de murciélagos en el mundo, hay más de 1.200 especies y ese número sigue creciendo. Y como ven en esta gráfica, colores más calurosos, el rojo especialmente, significan que hay una gran mayoría de especies. Así que aquí en el trópico, por Panamá, se ve que el número de especies es mucho más alta. Y estos dos números siguen creciendo, creo que ya hay más de 120 especies en Panamá, solamente de murciélagos, lo que es un dato interesante porque eso significa que 45% de todos los mamíferos en Panamá son murciélagos. Realmente mucha gente conoce que los murciélagos tienen un sentido de ecolocalización y mucha gente piensa que los murciélagos son ciegos, pero eso no es verdad. Pueden ver, pero definitivamente usan su sentido de ecolocalización. Esto lo que significa es que el animal produce un sonido que entonces rebota en las superficies, como por ejemplo en este insecto, y entonces las ondas sonoras le vuelven al murciélago, y esto es una de las maneras que el murciélago utiliza este sentido para volar y orientarse por su ambiente. Aunque mucha gente me han preguntado, los murciélagos vuelan, pero no son aves, son mamíferos. Y esto sabemos porque producen crías que entonces se alimentan de leche. Y aquí tenemos una de las especies más comunes en Panamá con una cría. Y yo siempre encuentro esto súper impresionante porque esta cría pesa el 40% del peso de la mamá y ella puede ir volando y alimentándose con esta cría aguantada y lo encuentro súper impresionante. Otro de los datos que es realmente único en los murciélagos es que tienen una larga expectativa de vida. Para su tamaño especialmente, como pueden ver aquí, estos son mamíferos más pequeños y realmente viven entre 2 a 5 años. Y como vemos acá arriba, los murciélagos pueden vivir hasta 30 años, que para su tamaño tan chiquito es bastante, no es muy común. Y sabemos que en cautiverio pueden vivir 30 años, no hay tantos estudios en la naturaleza, pero ahora con otras tecnologías donde podemos marcar a los murciélagos y entonces capturarlos, podemos ver, y en nuestro grupo que estudia una especie en específico, sabemos que por lo menos ya vamos por 10 años. Tenemos una hembra que la hemos capturado y ya lleva 10 años y todavía parece que está bien, no se ve vieja ni tiene señales de larga vida. Y entonces, como les comenté, los murciélagos son capaces de volar. Y aquí podemos ver una de las cosas que distingue a los murciélagos es que estos son nuestros huesos aquí y solamente quiero que vean básicamente los colores.
esto es un ave y vemos que aunque las aves también son capaces de volar, la manera en que los huesos están relacionados es muy distinta a la manera que en un murciélago vemos los huesos. Así que básicamente la ala del murciélago está compuesta por nuestros dedos. Así que es como si esta parte de aquí, es como si esta parte de aquí estuviese mucho más pegada a nuestro cuerpo y entonces nuestros dedos fuesen mucho, mucho más largos y entonces tuviésemos otro material formando nuestras alas. Y podemos ver mucha diversidad en el tamaño de ala y el tamaño del cuerpo. Y podemos ver no solamente en el tamaño del murciélago, sino en sus necesidades para alimentarse, y les voy a hablar un poco de eso luego. Vemos que hay distintas formas en que hay unas alas que son mucho más angostas, más chiquitas, más largas, más grandes. Y esto se debe a que los murciélagos tienen una variedad de dietas muy distintas. Y les voy a hablar un poco sobre las dietas, pero lo que quiero que vean aquí es, imagínense un bosque y cada murciélago tiene una dieta específica y para poder conseguir su alimentación tienen que manejar distintos ambientes. Por ejemplo, este es un frugívoro muy común y entonces para ellos la necesidad es ir sobre el bosque bien bajito y tratar de conseguir frutas en un área con muchos árboles y mucha vegetación. Mientras que acá, este es un murciélago pescador que va a estar mayormente en un área muy abierta y aquí tenemos insectívoros que van a estar saliendo y entrando de un área donde pueden haber o muchos árboles y mucha vegetación o áreas abiertas. Y esto también tienen distintas causas. Aquí podemos imaginar que es mucho más fácil que alguien venga y te coma porque estás en un área abierta, mucho más expuesto, mientras que aquí puede que tengas más seguridad entre los árboles. Y como les iba a hablar, los murciélagos, especialmente en Panamá, estos tienen una variedad increíble de dietas. Y podemos ver por la forma especialmente del rostro, esto nos puede indicar un poco cuáles son las diferencias de qué se alimentan. Creo que aquí tengo este que tiene el rostro muy, 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 muy largo. Se alimenta de néctar y podemos considerar, ¿saben? Como en los colibríes que tienen el pico muy, 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 muy alto, muy, muy largo. Y entonces este es otro frugívoro y entonces para conseguir esos higos necesitan que cuando encuentren al higo tengan mucha fuerza cuando cierran la boca. Así que tienen la cara un poco más chata para que cuando cierren tengan mucha fuerza. Este es les quería hablar del murciélago pescador, que es uno de mis favoritos. Si van especialmente por Gamboa, a veces cruzando el puente, cuando la luz le da correctamente, se puede ver, pero es realmente anaranjado y tiene, sus alas son un poco anaranjadas y a veces hasta casi transparentes y cuando le da la luz se ven hermosos. Y esto es una secuencia de cómo ellos atrapan su presa. Y básicamente lo que hacen es usan su sentido de ecolocalización y lo ponen hacia el agua. Y entonces cuando hay un pescado arriba en el agua, eso crea unas ondas, gracias. Y eso es lo que le llega al murciélago de vuelta, esas ondas. Y entonces él usa sus garras y las pone en el agua y hace así, vuela por encima con las garras y las garras, que tengo una foto, entonces atrapan esos pescados. Y se los llevan a los cachetes que, como pueden ver, tienen un poco, son bastante grandes y las mastican un poquito y entonces van de vuelta a su casa, a su árbol y entonces ahí se las comen con tiempo, porque como pueden ver a veces pueden ser un poco bastante grandes. Pero entonces esto es las garras y pueden ver que son bastante poderosas y solamente al pasarlas por el agua eso atrapa a los pescados. Los pescados son chiquitos, pero este es bastante especializado y poderoso.
Como les estaba hablando también, hay muchos que se alimentan de frutas. Esta, que es un higo, que son muy comunes en el bosque, son de las frutas más favoritas de muchos murciélagos aquí. Aquí hay uno que este murciélago es como así de grande y los higos son bastante grandes. Aquí hay otro, este es uno de los murciélagos más, no se encuentra fácilmente y tenemos muchas preguntas y es bastante especializado, yo sé, pero tiene estos ojos bien grandes y se alimenta de fruta, pero es bien difícil verlo. Yo solamente lo he capturado una vez y llevo trabajando aquí desde el 2011 y estos tiene como que tiene mucha piel alrededor de los cachetes y se cree, pero no estamos seguros que es para poder cuando llega a conseguir una fruta para que no pierda ninguno de los jugos y todos los jugos se le queden en los cachetes. Y esta es Carolea persicillata, que es uno de los murciélagos más comunes aquí, pero para que tengan una idea de cuán importantes son en realidad estos murciélagos, solamente esta especie puede comer 68 especies de plantas y frutas. Esta es una, se llama piper y está en la misma familia que la pimienta y esta es una de las frutas favoritas de esta especie. Y como les estaba comentando, hay algunos que se alimentan de polen y de néctar y entonces estos tienen distintas especializaciones, la lengua muy muy larga, el rostro más largo y aquí estas fotos me gustan mucho así que puse varias. Y entonces tengo un video y lo que quiero que vean esta es Glossophaga soricina que también se alimenta de néctar y esto es un video de la lengua para que vean que es una lengua bastante especializada y tiene unas protuberancias y esto es la lengua magnificada y básicamente es como, ustedes le dicen un trapeador, un mapo y lo que puede hacer es que cuando consigue el néctar, como no es muy fácil porque el néctar a veces puede estar muy abajo, tiene una lengua bien larga que entonces puede realmente conseguir todo el néctar posible con su lengua. Y también les encanta el polen. Hay muchos que comen insectos, sabemos que muchos de los pequeños insectívoros pueden comer muchos mosquitos, que es muy importante porque ayudan a controlar la cantidad de mosquitos, pero también comen muchos insectos que a veces pueden ser casi más grandes que ellos. Y básicamente eso, lo más importante que quiero que se lleven es que mucha gente no les encantan los murciélagos, pero nos olvidamos que los murciélagos pueden tener unos roles muy importantes en nuestro ambiente y como polinizan tantas flores y entonces cuando se comen esas frutas y entonces siguen volando y entonces dejan esas semillas, están dispersando muchas semillas y ayudan en muchos de de las frutas que nos comemos y como dije, controlan las cantidades de insectos que ayudan a controlar plagas. Y entonces sé que ahí solamente los murciélagos realmente tienen mala reputación por un candidato aquí. Pero recuerden que esta es una especie entre 120. Y aunque esta especie no es, nos da la mala reputación y sí tiene, sabemos que hay más frecuencia en el virus de rabia, pero les quería solamente hablar también porque esta especie, los estudios de esta especie nos han dado mucho conocimiento sobre cuán especiales pueden ser los murciélagos. Uno, esta especie es increíblemente ágil. Una de las cosas que hacen es tienen aquí se ve, el antebrazo es mucho más largo y extendido y casi que pueden caminar para llegar a su presa. Y entonces, estudiando la saliva, se han dado cuenta que hay un anticoagulante y ahora están
usando esto en hospitales para poder controlar excesos de sangre y anticoagulación. Una de las cosas más especiales de este murciélago es que en el mundo animal usualmente es común que uno comparta con tu con animal. Si yo fuese mi animal, si me estuviesen estudiando a mí, sería mucho más común que yo compartiese con mi mamá o con mi hermana o con gente que está en mi familia con quien yo comparto mis genes. Y eso es muy común cuando se estudian todos los otros animales, se encuentra que sí se comparten entre sus relacionados y con quién. ¿Cómo? Exacto. Pero el vampiro es único porque cuando sale un vampiro y consigue sangre y vuelve a su grupo, ellos saben quién ha podido encontrar sangre y quién ha podido comer. Y los que no comen, entonces van y le dicen a su compañero, tengo hambre, no comí. Y aunque no compartan genes y no estén relacionados, solamente que viven en el mismo grupo, sí comparten. Y esto es uno de los únicos casos con que realmente sabemos que es un animal que está compartiendo de sus bienes con alguien que en realidad para ellos ellos no ganan nada, excepto que como se conocen y viven en el mismo grupo, se cree que es porque la próxima vez si pues a mí no me va tan bien, pues entonces yo voy a ir a donde ti y me voy a acordar que tú me ayudaste y que tú me ayudes a mí. Ok, los murciélagos aquí usualmente están colgados, pero movimos este video para que se vean mejor. Y esta tiene hambre, este comió. Y van y igual que las aves, no sé cuál es la palabra en regurgitate, regurgitan. Y entonces le dan de la sangre que ellos consumieron y se la dan a su compañero. Y hay un investigador que acaba de llegar a Gamboa que fue a Coclé, creo, y atrapó un montón de vampiros y los trajo a Gamboa y los tiene en una jaula y está estudiando esta relación con más detalle. Y entonces ahora llegan, también hay murciélagos que comen ranas y este es el murciélago con quien yo trabajo, que les voy a hablar un poco más adelante. Y finalmente hay murciélagos que comen otros murciélagos. Este es el murciélago más grande en Latinoamérica. Si le extendemos las alas de un lado a otro, es 1 metro. Son bastante grandes. Y se alimentan de aves que encuentran y otros murciélagos. Y nunca lo he visto. Yo sé que es un poco raro que lo diga, pero es mi sueño ver este murciélago. Y otra de las, además de la diversidad de dietas que tienen, también tienen una diversidad de hogares que los hace únicos. Este es Lophostomas silvicolum y vive en nidos de termitas. Y básicamente solamente le gustan los nidos de termitas que estén activos, que tengan termitas. Y las termitas no los molestan a ellos y ellos no se comen las termitas, pero parece que es algo de la temperatura y la humedad del nido que hace que ellos vivan aquí. Y usualmente es un macho que es el que excava y hace el hueco más grande y entonces él busca sus hembras y las hembras entonces van y viven con un macho en un nido de termitas. Hay muchos que viven, hay varias especies que viven en hojas. Estas son palmas y esta es este blanquito no se extiende hasta todo Panamá, pero es uno de mis favoritos porque es así de grande y parece un algodón. Pero ellos tienen la capacidad de con sus dientes se comen ciertos pedacitos de las hojas y entonces la hoja cae y cuelga y crea una tienda.
Y entonces ellos se ponen así, todos en línea. Y lo que también han demostrado es que cuando llueve mucho, esto los protege y entonces no se mojan. También hay otro que es muy chiquito que vive dentro de hojas. Así que no sé si han visto, a veces cuando es una hoja nueva, todavía no está abierta y solamente está enrollada. Y esta es una especie que vive dentro de las hojas y lo que ven es un poco difícil, pero estos son unos chuponcitos que tienen como cuando tienen algo que ponen en una ventana o en el carro. Es básicamente la misma idea y eso ayuda a que ellos se puedan aguantar a la parte de adentro de la hoja. Y pues sabemos que muchos viven dentro de árboles. Aquí este es el árbol que le estaba comentando que hay como 500 o más vampiros, así que es difícil verlos, pero a veces pueden ver muchos. Así que cuando vean un árbol por ahí, no quiero que vayan ahora a ver si hay murciélagos. Y también es muy común que se sabe que hay muchos que viven en cuevas. Esta es una foto de una cueva en Bocas del Toro. Y hay otros que viven afuera de los árboles, en el tronco, y vemos que tienen estas líneas que se le ven, sirven como camuflaje. Y entonces también tienen un comportamiento que se mueven así, como adelante y atrás, y entonces eso les ayuda también para que no los encuentren. Y este, que les estaba diciendo que viven en el tronco, es Sarcopteryx bilineata, que está aquí también. Y este es muy curioso porque los machos, este es el antebrazo, aquí está el ala, y tienen esta como un poquito de piel que ha creado como un huequito donde pueden los machos, y es solamente los machos, lo que hacen es crean con su saliva, orina y otros fluidos, los ponen aquí y entonces con bacterias esto fermenta y crea un olor. Y entonces los machos, quiero que vean aquí, el macho entonces trata de impresionar a las hembras y lo vemos aquí volando frente, todas las otras son hembras y ese es el macho y está diseminando esos olores y tratando de atraerlas. Y no sé si lo ven, lo voy a poner otra vez, pero la boca también está abierta. Y básicamente les está cantando o gritando en la cara, pero ellas se ven algo interesadas, yo creo, no se están yendo, así que. Entonces, como les estaba comentando, hay murciélagos que comen ranas y este es el murciélago con que yo trabajo. Tiene varios nombres: murciélago que come rana, murciélago tiene unas protuberancias en el labio. Y aquí lo vemos, una de sus presas favoritas es la rana túngara, que es bastante común en Gamboa. Y entonces yo, como les estaba diciendo, trabajo con el Smithsonian en Gamboa, que está muy cerca del canal. Y para capturar estos murciélagos salimos con redes de niebla. Y si después alguien quiere ver una, traje una acá. Pero básicamente ponemos estas redes, son hechas a mano, son muy, muy, muy finitas y las ponemos en sitios donde pensamos que los murciélagos van a volar y van a pasar y entonces las verificamos cada 10 a 15 minutos. Básicamente si un murciélago está volando, no ve la red porque son muy, muy finitas, chocan la red y las redes tienen unas pequeñas canastas y entonces el murciélago cae en esa canasta. Y aquí lo vemos, este es el Trichopsis rosus con quien yo trabajo y puede que suene fácil, el murciélago cae en la bolsa y se queda ahí esperando, pero usualmente se empiezan a mover y les cae un poco de red encima y es un poco complicado, pero aquí están. Y algunas de las medidas que le tomamos son el peso. Para hacer esto les ponemos en unas bolsitas
Entonces tomamos el peso del murciélago y la bolsa y después tomamos el peso de la bolsa y entonces eso nos da el peso. Tomamos muchas medidas, especialmente la del antebrazo, y entonces eso nos da, con esas dos medidas podemos saber más o menos, déjame llegar a esto, espérate. Eso nos da la idea de en qué condición está ese animal. Así que si solamente usáramos el peso, no podríamos estar estandarizando la medida de acuerdo al tamaño del animal. Y básicamente aquí podemos ver que los murciélagos adultos que están en condición reproductiva son mucho más grandes y están en mejor condición que un murciélago que no está en su etapa reproductiva. La edad de los murciélagos es bien difícil de descifrar. Sabemos que cuando nacen están con algunos están con su mamá por el primer mes, pero hay algunas especies que la mamá deja al murciélago en la cueva o en el árbol, y entonces después hay una etapa donde uno de los huesos no se ha osificado completamente, y básicamente cada vez que capturamos un murciélago usamos nuestra linterna y entonces vemos si está osificado o si no. Y si vemos que no se ha osificado, sabemos que el murciélago tiene alrededor, es menor de 6 meses, pero cuando ese huesito cierra y se osifica, es adulto. Y es bien difícil, es una de las cosas que quizás con más tecnología y ahora que podemos marcar los murciélagos y estudiarlos más, podemos entonces saber, pero la edad es bien difícil de saber. Hay otros científicos que están empezando a ver los dientes como una señal de edad, porque los dientes son una de las cosas que se empiezan a ver, no están tan afilados, el color cambia, y quizás eso luego nos dé una mejor idea de la edad. Y entonces esto es donde en Gamboa, esto es una jaula donde hacemos muchos de nuestros estudios, y puede que parezca una jaula cualquiera, pero estas facilidades son muy especiales y no las hay. La capacidad de estudiar murciélagos aquí no las hay, las facilidades no las hay en todos lados, y lo bueno de esto es que está básicamente al pie del bosque, así que los murciélagos sí están en una jaula, pero todavía tienen la misma temperatura, la misma humedad, la misma luz, que es como si estuviesen en el bosque. Y como les estaba diciendo, el murciélago que nosotros estudiamos se come ranas, como esta rana túngara. Y no sé si la han escuchado, pero la rana túngara tiene 2 cantos. Tiene ese, que es el canto simple, mientras que tienen este otro canto. ¿Ven la diferencia? Que el segundo tiene ese Lo que es increíble es que los machos están en el ambiente y están cantando para atraer hembras, pero las hembras prefieren esta parte. Ese que ellos añadieron es lo que realmente atrae a la hembra, pero es lo que también realmente atrae al murciélago. El murciélago prefiere, y se le hace más fácil localizar esa túngara si tiene ese último sonido. Lo que hace que el estudio entre la rana túngara y el murciélago tienen, para ese macho túngara, tiene esta decisión de, pues, mientras más canto, más puede que me coman. Y una de las maneras que en el laboratorio han empezado a ver esto de una manera controlada es creando una túngara robótica. Y entonces van a ver esta túngara y tiene, cuando está cantando, se ve que, y por ahí va a venir alguien a tratar
de comérsela, pero es una robótica. Pero entonces, con estos estudios sabemos que, por ejemplo, uno de los últimos estudios es que cuando la rana túngara está en el agua, donde mayormente se encuentran cantando, cuando se le infla el estómago y la garganta, eso crea ondas que ayuda también al murciélago a encontrar esa túngara y llevársela. Y con eso, por ahora, he terminado la presentación, pero les quería comentar que el primer domingo de cada mes, el laboratorio está en Gamboa y abierto. Si quieren pasar por Gamboa para la noche de murciélagos, y básicamente todo lo que les dije lo pueden ver. Ponemos redes de niebla, capturamos murciélagos, los pueden ver, pero no tocar. Pueden visitar Gamboa y ver las nuevas facilidades. Y tenemos mucho más detalles de los materiales que usamos para estudiar los murciélagos. Y con eso, si tienen cualquier pregunta, me avisan.